Oh amor profundo, inmenso amor, de gozo llena el corazón, que el Dios eterno en su bondad tomará forma corporal. Fue por nosotros su oración, su enseñanza y su labor. Jamás buscó su propio bien, se hizo siervo siendo rey. Hosana, Hosana, nació el Salvador. Hosana, Hosana, Jesús el Redentor. Hosana, Hosana. Hace un rato hablábamos de que estamos concluyendo ya el año 2020, ¿verdad? Estamos a 27 de diciembre, prácticamente nos restan 3, 4 días de este año y de este mes, el último mes. Son tiempos, hemos vivido estos tiempos, este año, tiempos difíciles. Mi esposa ha venido comentando esto durante estos 2 últimos meses, pero ha enfatizado más en este último mes, de que pues no todo fue padre, fue todo miel sobre hojuelas, sino que fue un año muy difícil para la humanidad, y no solo para ti, teloloapense, para el guerrerense, para el mexicano, sino para toda cultura del mundo, ¿no? Han sido tiempos difíciles y la verdad es algo lo que nos da esperanza y es alguien el que nos sostiene. Es vivir una vida en Dios. Creer en Dios es la mejor esperanza que tenemos ante todas las crisis, las adversidades, ante todas las enfermedades que se puedan venir. Muchos nos preguntamos, ¿y qué sigue, Señor? ¿Y qué sigue en el 2021? Algo bueno para ti, para mí, los que confiamos en Él. Vamos a pasar al tiempo de la palabra y vamos a leer el Salmo 119. Te pido que vayas conmigo y que leas el versículo 33 hasta el 40. Permítanme, estoy en Proverbios, me regreso un poquito. Salmo 119, desde el 33 hasta el 40. La palabra de Dios dice así, hermanos. Enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos y lo guardaré hasta el fin. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin. Dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Avívame en tu camino. Confirma tu palabra a tu siervo que te teme. Quita de mí el oprobio, que he temido, porque buenos son tus juicios. Y terminamos con el 40. He aquí yo he anhelado tus mandamientos y vivifícame en tu justicia. Vamos a orar mientras Asa pasa compartiendo la palabra. Cierra tus ojos y desde ahí, sin que te pares, Señor, en el nombre de Jesús, enséñanos con tu palabra el camino de tus estatutos por los cuales tenemos que iniciar este 2021. Guárdanos hasta el fin. Danos entendimiento, Señor, de tu palabra esta mañana. Y haz todo para que yo cumpla desde mi corazón. Guíame, por favor, por los caminos de tus mandamientos, porque en tus mandamientos yo pongo mi voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Hola hermanos, buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? El día de hoy voy a compartir con ustedes, pero antes quiero saludar a los que nos ven a través de Zoom. Sé que están transmitiendo este servicio a través de Zoom y nos da mucho gusto que nos acompañen. Damos gracias a Dios por su vida y esperamos que allá en sus hogares ustedes puedan ser igualmente bendecidos que nosotros que estamos aquí. Estamos junto con ustedes, estamos reunidos, tanto ustedes como nosotros, en el nombre del Señor, así es que Dios estará obrando también
a través de este medio en sus hogares, en sus vidas de ustedes. Bien. Y el día de hoy quiero compartir con ustedes un tema. El tema se llama Entendiendo el significado de mi vida. Quiero leerles esta frase de Miles Monroe. Dice, la mayor tragedia en la vida, escuchen bien, no es la muerte. Hay algo más trágico y es la vida sin propósito. Imagínate, dice que es más, que es una mayor tragedia vivir una vida que no tiene propósito, vivir una vida en la que no se sabe por qué estoy viviendo, a la misma muerte. Esa es una tragedia, porque estar vivo sin saber por qué, para qué vine a este mundo, cuál es el objetivo, cuál es el propósito, por qué estoy aquí. Si que pases toda tu vida haciéndote esta pregunta o sintiéndote de esta manera, eso es una tragedia. Así es que nosotros en Cristo, en algún momento de nuestra vida cristiana, hemos escuchado que nosotros tenemos un propósito en esta vida, que Dios nos ha creado con un propósito, ¿sí o no? ¿Cuántos han escuchado? Quiero que levanten su mano y que me digan, sí, yo he escuchado que tengo un propósito en esta tierra. Levante su mano. El que ya escuchó, el que ya haya escuchado, ¿sí? Bien, qué bueno, me da gusto, gracias a Dios. Y para los que no han escuchado, pues quiero decirles que este tema nos va a bendecir mucho. Yo ya lo he escuchado, ya lo había escuchado, pero al hacer este tema también fue una gran bendición para mí. Y dice, esto significa que cuando, les voy a leer esto que yo escribí, dice, todos hemos escuchado en algún momento de nuestra vida cristiana que nacimos con un propósito, es decir, que nuestra vida no es al azar, no nacimos solo para trabajar, no nacimos solamente para construir una casa y tampoco somos un error. A veces nuestros papás nos dicen, híjole, es que pues no estabas en nuestros planes. ¿Qué crees? Que no eres un error. Tu vida no es al azar y tampoco viniste para vivir solamente para trabajar o solamente para construirte una casita o solamente para adquirir un cochecito. Eso no es una vida con propósito. Una vida con propósito, una vida donde Dios dice, te hice, te formé, te hice a ti con un propósito, significa que tu presencia en este mundo es requerida y por eso Dios te creó. Imagínate, tu presencia en este mundo es requerida. ¿Tú crees que tu vida es necesaria en esta tierra? Porque Dios no hace nada al azar. Dios no te hizo para ver qué cosa haces. Hay que nazca y a ver qué cosa hace. Dios te hizo con un propósito. Tú vienes a cumplir un propósito dentro de los planes maravillosos de Dios, dentro de los propósitos maravillosos y eternos de Dios. Tú vienes a ser parte de ese plan. Así es que tu presencia en esta tierra es requerida. Ahora quiero que tú te digas a ti mismo, yo soy requerido en esta tierra. Mi vida es requerida. Mi presencia en esta tierra es requerida. Porque ¿cuántas veces nos hemos sentido como que, híjole, ¿para qué nací? Si no estuviera, no hubiera ninguna diferencia. No encuentro la diferencia si yo no estuviera aquí. A veces podríamos pensar de esa manera. Sin mi existencia, el mundo ni siquiera lo notaría si no existiera. Pero ¿qué crees? Que si Dios te hizo con un propósito, resulta que tu presencia sí se requiere. Que a Dios sí le pareces necesario, que para Dios sí le eres útil para cumplir los propósitos
eternos aquí en la tierra. Ahora, por eso es tan importante que nosotros podamos vivir en el propósito de Dios. Porque si ya sabemos que nuestra presencia, ya tenemos entendido que nuestra presencia no es al azar, no es nada más para ver qué hacemos, entonces debo de saber cuál es mi propósito y debo de caminar en ese propósito. Y es importante que mi vida tenga ese propósito. Vamos a leer Proverbios 19:21. Dice así, en la versión Dios habla hoy, dice: el hombre hace muchos planes, pero solo se realiza el propósito divino. Pero solo se realiza el propósito divino. Y en la versión NBLA dice: muchos son los planes del corazón del hombre, mas el consejo del Señor permanecerá. Y es cierto, nosotros tenemos a veces muchos planes en nuestro corazón, en nuestra mente, pero dice que los pensamientos de Dios, los planes de Dios, los propósitos eternos de Dios son los que van a prevalecer, son los que van a seguir, los que van a continuar. Y a nosotros nos conviene estar en esos propósitos de Dios, en ese propósito eterno de Dios. Amén. Porque ellos van a prevalecer, esos propósitos. Ahora, ¿por qué me conviene como persona vivir bajo ese propósito? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Para qué? Número uno, porque nuestro propósito da sentido a nuestra vida. Es cuando te despiertas en la mañana y no tienes esos pensamientos que acabamos de mencionar de como que, ay, pues si no despertar en este día, nadie lo notaría, porque ni hago falta aquí. Al contrario, estar en el propósito de Dios nos da motivos para vivir. Nos ayuda a tener cada día un motivo para continuar viviendo, para continuar luchando, para continuar en esta vida. Sabes que tú tienes un propósito y no puede terminar ahí. Ese propósito en nuestra vida nos da sentido. Yo sé que vengo a este mundo por algo y para algo y tengo que cumplirlo. Tengo que cumplirlo, tengo que ayudar a que el propósito general de Dios, el propósito eterno de Dios se cumpla. Yo soy importante y tengo que hacerlo, da sentido a mi vida. Y dejamos al lado esos pensamientos de no soy nadie, nadie me quiere, mi vida no tiene sentido, mejor no estuviera, mejor no hubiera nacido. Da sentido a nuestra vida. Da sentido a nuestra vida. Otra de las cosas por las cuales nos conviene vivir bajo el propósito es que nos alienta y da esperanza. ¿Por qué nos alienta y nos da esperanza? Porque nosotros los seres humanos, todos los seres humanos, dice en la Biblia que la tormenta vino sobre el hombre que edificó su casa sobre la roca y también sobre el que edificó su casa sobre la arena. Así es que las dificultades vienen a las personas que conocen de Dios y a las que no conocen de Dios. Las situaciones difíciles. Entonces, en esos momentos de oscuridad, en esos momentos difíciles, en esas circunstancias, te da aliento, te da esperanza, porque si Dios ya te mostró cuál es tu propósito y tú dices, el Señor no me dijo que mi propósito es estar así, es estar en esta situación. El Señor me dijo que yo tenía que estar así y no en esta condición y no en esta situación. Entonces, si el Señor ya me hizo sentir, ya me hizo saber que mi propósito es estar en otro nivel, es estar en otro lugar, es estar en otro momento, viviendo otras circunstancias, esto es pasajero. Porque este no es el propósito. Nos da aliento porque tú sabes que el plan de Dios para tu vida no es ese. Así es que eso nos da aliento, eso nos da esa fuerza que nosotros necesitamos, nos da esperanza. Yo escribí esto: el propósito es más poderoso que la oposición,
que la desilusión y los problemas, porque Dios dice, mi propósito prevalecerá, mi propósito permanecerá. ¿Recuerdan Proverbios? Por sobre todas las cosas, por sobre todos los pensamientos del hombre, por sobre todas las circunstancias, el propósito de Dios permanecerá. Así es que necesitamos aferrarnos a ese propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Ahora, quiero contarles un testimonio acerca de esto. Hace algunos años, creo que aproximadamente 9 años, fuimos a un congreso a Cuernavaca y recuerdo que una pastora pasó a dar un testimonio. Y pasa la pastora muy delgadita, ella muy flaquita, y todos decíamos, ay, ¿cómo le hace esta pastora? De veras, se ve bien flaquita y bien bonita. Todas pensábamos, ¿quién fue a ese congreso? Bueno, ahorita que termine el testimonio, quizás se acuerden. Y a mí me quedó muy grabado su testimonio porque yo empezaba a vivir una situación difícil de enfermedad. Y resulta que esta pastora pasa y comenta que ella adquirió una enfermedad, una infección en la sangre, me parece, muy fuerte. Esta infección era contagiosa, así es que su familia no podía tener ella contacto con su familia, ella estaba aislada. Estaba en una recámara sola con su baño. Ella después de ir al baño tenía que desinfectar bien el baño, lavarlo cada vez que lo usaba y sus alimentos se los dejaban en la puerta. Cuando su familia se iba, ella recogía el plato, comía y ella tenía que limpiar todo. No podía tener contacto con su familia. Y el tratamiento era ir cada ciertos días a una clínica a que le inyectaran un medicamento. Y junto con ella iban, bueno, más bien igual que ella, no junto con ella, igual que ella iban aproximadamente otras de 8 a 12 personas con ella en el mismo hospital, se reunían con el mismo problema. Era una enfermedad muy, muy fuerte que la que ella tenía. Ella se estaba consumiendo, por eso estaba tan delgadita, por eso ella estaba tan delgada, por la enfermedad. Y salud. Y dice que cada vez que ella iba a la clínica a que le inyectaran el medicamento, era como en un suero que les ponían, ella dice que siempre faltaba uno. Iba a otra consulta y ya faltaba otra persona, porque había fallecido la persona, o sea, no aguantaban. El tratamiento también era muy, muy fuerte, muy agresivo. No era cáncer, repito, era una infección en la sangre. Entonces era muy fuerte y las personas no aguantaban. Y ella dice, yo me acordaba mucho que Dios me había dado promesas y Él me había dicho que yo iba a hacer, y nos explicaba, ¿no?, lo que ella iba a hacer. Y yo puse todo lo que el Señor me dijo que yo iba a hacer, lo puse en una cartulina con fotografías, con imágenes. Lo que nosotros hemos hecho algunas veces aquí en la iglesia, nuestro proyecto de vida, yo lo plasmé. Y dice ella, y yo oraba todos los días y le decía, Señor, no puedo morir porque todavía no he llegado a esto que tú dijiste que yo iba a hacer. Así es que yo no puedo morir, Señor. Yo no voy a morir en esta condición porque a mí todavía me hace falta hacer esto. Así es que ella se agarró de ese propósito que Dios ya le había dicho que tenía ella para no dejarse morir. Y luchó y luchó. ¿Saben cuántas personas llegaron al final del tratamiento? Ella y otra persona. Y todas las demás personas que iban junto con ella al tratamiento fallecieron. Y ella dice, yo sobreviví por lo que Dios me dijo que iba a hacer conmigo. Así es que el que tú sepas tu propósito te va a dar aliento y te va a dar esperanza.
Sabes que esta circunstancia que tú estás pasando, sea cual sea, es pasajera, porque Dios tiene otros planes para tu vida. Amén. Muy bien, ahora te ayuda a crecer. ¿Por qué te conviene vivir el propósito de Dios? Porque te ayuda a crecer. Cuando tú sabes cuál es tu propósito en la vida, tú si ves que tu propósito está allá, tú no puedes estar estancado. Tú no puedes estar estacionado aquí esperando que el propósito, que tú cumplas tu propósito y el propósito está allá. Tú necesitas levantarte y tú necesitas caminar. Y si sabes que Dios te dijo que ibas a hacer eso, tú te preparas para hacerlo. Así es que vivir en el propósito, vivir cumpliendo el propósito de Dios nos ayuda a crecer, a no estancarnos, a no vivir una vida cómoda. Una vida de pues ya me dormí, voy a despertar y a ver qué hago mañana. Ahí Dios dirá. No, porque estoy viviendo para cumplir un propósito. Así es que no me puedo dar el lujo de dejar yo las cosas al azar cuando sé que mi vida no es una vida al azar. Mi vida tiene un propósito y eso nos obliga, nos presiona para poder crecer, para poder avanzar, para no estacionarnos, para no quedarnos sumergidos en el hoyo, para salir del bache. El propósito te ayuda a crecer, a salir adelante. Nos ayuda, nos da satisfacción. La siguiente, nos da satisfacción. ¿Por qué? Porque si Dios te creó con un propósito, quiero decirte que te creó también con las capacidades y las habilidades para poder cumplir ese propósito. Claro, habrá que desarrollar aún más, habrá que especializarte, ¿verdad? Habrá que trabajar sobre ellas, pero de algún modo hay algunas capacidades, hay algunas fortalezas que nosotros tenemos que decimos, no, pero este hombre es bueno para esto, de verdad, él lo que hace, lo hace bien, es efectivo, es como si fuera innato, es innato, es un don de verdad, ¿no? Y eso que tú haces bien produce satisfacción. ¿Cuántas veces has hecho algo que dices, wow, me quedó súper, lo hice perfecto y te sientes bien, ¿verdad? Te sientes satisfecho, te sientes orgulloso de ti mismo. Sí, lo hice bien y te dan ganas de continuar haciéndolo. Lo hice perfecto, está bien hechecito. Eso te motiva, te da satisfacción. Cumplir nuestro propósito nos produce satisfacción. En nuestro corazón vamos a sentirnos satisfechos, vamos a sentirnos contentos. A lo mejor por eso tu trabajo en el que estás no te produce tanta satisfacción, porque no es el propósito para tu vida estar en ese lugar, pero es pasajero. A lo mejor solamente es un medio, un proceso, ¿verdad? Ese es de mí para mí. De mí para mí. Ok, nos guía el vivir el propósito de Dios en nuestras vidas, nos guía. ¿Por qué? Porque si tú sabes cuál es tu propósito, si tú quieres cumplir ese propósito, tú sabes hacia qué dirección vas a dirigirte. Si viene una propuesta acá muy buena, muy jugosa y te dice, mira, vente para acá de este lado. Pero si Dios ya me dijo que la dirección es hacia allá, aunque aparentemente esto se vea muy bueno, quizás solamente te esté desviando de lo verdaderamente importante, del verdadero propósito para tu vida. Y aunque esto se vea muy bien, jamás te va a dar la satisfacción que te va a dar el cumplir tu propósito. Es como cuando yo pienso en esto del propósito, es como todas las cosas, hermanos.
Todas están diseñadas con un propósito. Tu refrigerador está diseñado con un propósito, ¿sí o no? El molcajete con un propósito y la bolita del molcajete también tiene su propósito. Y no es clavar los clavos, ¿verdad? ¿Verdad que no? Si tú lo usas para eso, he escuchado por ahí que el molcaje, que se perfora la bola, se perfora, se daña, ¿sí o no? Se daña. Si tú usas las cosas para otros propósitos que no son, por los cuales no son hechas esas cosas, no le estás dando un buen uso. Y tampoco esas cosas van a funcionar bien para eso que tú lo estás haciendo. ¿Por qué? Porque el refrigerador va a funcionar bien pues refrigerando los alimentos, pero no como para que guardes la ropa o para que guardes, pues no, esa no es su función. Esa no es la función y es lo que sucede con nosotros también. Hemos sido diseñados por Dios, hemos sido dotados con capacidades, con dones de parte de Dios para cumplir un propósito. Y debemos saber, porque si no vamos a ser como la piedra del molcajete. Vamos a vivir haciendo otras cosas. Vamos a vivir clavando clavos cuando no es la función. Y te aseguro que la piedra del molcajete no se siente satisfecha con eso, ¿verdad? O sea, no. Entonces nos conviene. Ahora, esto del cumplimiento de nuestros propósitos tiene que ver todo con la fe. Todo con la fe. Tiene que ver totalmente con fe, con una vida llena de fe. Te voy a decir porque vamos a leer Hebreos 11, por favor. Y antes de leerla, quiero que te repitas lo que al principio dijimos. Y quiero que te lo lleves bien grabado en tu mente, por eso quiero que lo vuelvas a repetir. Quiero que repitas, mi presencia es requerida en esta tierra. Otra vez, mi presencia es requerida en esta tierra. Amén. Dice Hebreos 11:11. Confiar en Dios es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera. Es la fe, es la definición de la fe. Es estar convencido de que algo existe aun cuando no se pueda ver. Tu propósito existe, tu propósito está, Dios ya lo pensó, ya pensó en ti antes de que nacieras acerca de lo que ibas a hacer, ya hizo planes contigo, tu propósito está, aunque tú no lo veas. Aunque tú en este momento digas, pues no puedo creer que Dios tenga ese propósito para mí, pues porque mira, no lo veo, mírame, mira mi situación, mira cómo estoy. Es la fe la que nos va a llevar al cumplimiento de nuestro propósito. Porque seguramente tú no te imaginas los grandiosos planes, aunque Dios te los diga, tú no puedes a veces creer los grandiosos planes que Dios tiene para tu vida. Pero ¿qué crees? Tu presencia es requerida en esta tierra. Tu presencia es necesaria en esta tierra. No vives al azar, no vives para ver qué cosa pasa. Vamos a leer varios versículos. El siguiente, por favor, vamos a leer Romanos 4:17. Dice así: como está escrito, te he puesto por padre de muchas naciones, y lo es delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no existen como si existieran. Este versículo bíblico está hablando de Abraham. Ustedes saben, a Abraham, el hombre que no podía tener hijos junto con su esposa Sara, porque Sara era estéril, y Dios le dijo, cuando no tenía hijos, cuando Sara, su esposa, era estéril, él le puso el nombre de Abraham, que era padre de muchas naciones. El significado de Abraham es padre de muchas naciones. Dios nombró lo que todavía no era, como si ya lo fuera, porque él le decía, padre de muchas naciones, y él no tenía hijos.
Padre de muchas naciones, le decía, porque eso era lo que significaba su nombre. Y su esposa estéril. Pero Dios llama las cosas que no son como si fuesen. ¿Saben por qué? Porque Dios ve el final. Dios ya sabe lo que está por delante, lo que está por venir. Y Dios te llama de esa forma porque Él sabe lo que tú eres. Estás en el proceso. Vamos en el camino, estamos en el proceso, pero Dios ya te vio. Y Él le dijo, y lo es delante de Dios. Fíjate, él era padre de naciones y lo era delante de Dios, a quien él creyó. ¿A quién creyó Abraham? A Dios, a quien él creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no existen como si existieran. Vamos a leer la siguiente. Dice Jeremías 1:5. Dice así: antes que yo te formara en el seno materno, te conocí. Y antes que naciera, te consagré. Te puse por profeta a las naciones. Miren ustedes, yo sé que hemos leído mucho este versículo y quizá algunos se lo sepan de memoria, pero dice, antes que yo te formara en el seno materno. O sea, todavía tu papá y tu mamá ni siquiera tenían intenciones de unirse. Y Él antes de que estuvieras en el seno, antes hermanos, antes de que fueras planeado o antes de que se les haya, ¿cómo se dice? Pasado a tus papás, antes ya estabas en el pensamiento, en el plan de Dios. Antes ya había pensado en ti. No puedes ser producto del error. No puedes ser producto del error cuando Dios antes ya pensó en ti. Cuando ya estabas en la mente y en el corazón de Dios. Y luego dice, antes de que te formaran en el seno materno, te conocí. Él ya nos conocía. Y antes que nacieras, te consagré. Él te apartó antes. Y a Jeremías le dice, y te puse por profeta a las naciones. O sea, ya sabía Dios lo que Jeremías iba a hacer. O sea, no fue de que, ay, híjole, se les pasó a estos amigos. A ver qué hacemos con este chiquito. A ver qué hacemos con este, a ver qué cosa hace. Voy a pensar en un plan bueno para él. No, el plan ya estaba hecho antes de que tú nacieras. Ya estaba dicho lo que tú ibas a hacer. Pero muchos son los pensamientos del hombre, pero nosotros debemos de tener cuidado cuáles son esos pensamientos. Nosotros debemos de tener cuidado de que nuestros pensamientos colaboren al propósito de Dios, colaboren al propósito para nuestra vida y al propósito eterno para la humanidad. Así es que vamos a tener cuidado. La siguiente dice Apocalipsis, fíjense bien, hasta el Señor Jesucristo nació con un propósito. Su vida del Señor Jesús, y todos lo sabemos, ¿verdad? Él nació para morir, pero fíjense nada más. Y adoraron a la bestia todos los que pertenecen a este mundo, aquellos cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida, que pertenece al Cordero que fue sacrificado antes de la creación del mundo. ¿Cómo ves? ¿El Cordero fue sacrificado antes de la creación del mundo? Sí, porque aún antes que existiera la humanidad y todavía más, aún antes de que existiera esta tierra, Dios ya tenía el plan. Dios ya sabía cómo iban a ser las cosas, lo que iba a suceder, y antes de la creación del mundo, Él ya había decidido que Jesús viniera a morir por nosotros. Antes ya había un plan. Ok. Vamos a leer el próximo versículo, por favor. Hebreos 12:2 dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz,
menospreciando el oprobio, en otras versiones dice la vergüenza, menospreciando la vergüenza, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Así es que el Señor Jesús sabía a lo que venía, sabía cuál era su propósito, y Él, sabiendo el gozo que iba a tener después de su muerte, Él soportó esa muerte, sabiendo que su propósito no era solo morir, sino resucitar. No era solo quedar en esa cruz, sino resucitar y llevarnos a nosotros junto con Él. Él sentía ese gozo y decía, por ese gozo yo voy a seguir. Y nosotros también debemos de seguir ese ejemplo. Por aquello que Dios me ha prometido, por aquello que Dios me ha dicho que voy a hacer, por aquello que Dios me ha dicho que me voy a convertir, voy a soportar esto, voy a pasar esto, es pasajero, es parte del proceso, pero no me voy a quedar ahí. Viene gozo, viene alegría con el cumplimiento del propósito. Y por último, Isaías 46, por último en los versículos, todavía no termino, espérenme. Isaías dice, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo porvenir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Primero te está diciendo, acuérdate que yo soy Dios. Y no hay ningún Dios ni nada que se compare conmigo. No hay nada que se compare conmigo. Escucha bien quién te lo está diciendo. El único Dios, no hay otro Dios fuera de Él y no hay nadie que se compare con Él. Y dice, yo hago esto. Yo soy el que anuncio lo que está por venir. Yo soy el que desde la antigüedad creó lo que aún no era hecho. Y dice que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Su consejo permanecerá, su propósito permanecerá. Los pensamientos del hombre son muchos, pero el consejo, el propósito de Dios permanecerá en nuestra vida y en la vida de la humanidad. Amén. Amén. No los escucho convencidos. Bueno, dice, quiero contarles rápidamente una historia. ¿Quién conoce la historia de José? José el soñador, ¿verdad? Resulta que un niño de 17 años de edad, digo un niño porque pues bueno, es como mi Emi, pero para mí es un niño, aunque es un adolescente de 17 años, un adolescente de 17 años y Dios le muestra su propósito, Dios le da una visión acerca de lo que él iba a hacer. A través de sueños, Dios le habla a través de sueños y le dice, tú vas a ser un hombre importante y tus hermanos, él veía en sus sueños cómo sus hermanos y su papá se inclinaban hacia él, le rendían pues respeto, reverencia, gracias hermanita. Y él lo platica con su familia, le dice a sus hermanos, le dice a su papá. ¿Y qué creen? Pues los que ya conocen la historia saben que no le creyeron sus hermanos. No, y además lo tacharon de soberbio. ¿Cómo es posible que tú? ¿Qué quieres decir con eso, niñito consentido? ¿Que nosotros vamos a estar ahí sirviéndote o qué? O sea, ¿qué te pasa? Y su papá, dice en la Biblia, pero su papá meditaba en eso. Su papá pensaba, él me está diciendo esto y estos sueños pueden ser de parte de Dios. Y su papá meditaba en eso. ¿Saben? Muchas veces nosotros subestimamos que Dios tiene un propósito muy especial para las personas que tenemos alrededor. Y por eso no les tratamos bien. Por eso los menospreciamos. Por eso ni les hacemos caso. Si tú supieras lo que Dios tiene preparado para esa persona, si tú supieras el plan que Dios tiene preparado para esa persona, no le tratarías de la manera que le tratas.
Si tú supieras lo que Dios quiere hacer con tu esposa o con tu esposo, tendrías más cuidado de la manera que le tratas. Con tus hijos, con las personas que están a tu alrededor, porque Dios tiene planes para ti, pero también tiene planes para ellos. Así es que debes de tener cuidado la manera en cómo tratas. Y a veces las personas llegan emocionadas. Creo que Dios puede hacer esto en mi vida, creo que quiero hacer esto. A lo mejor no dicen que Dios, y tú, sí. ¿Cómo no? Subestimando. Cuando es Dios a lo mejor el que está poniendo ese sentir en el corazón de la persona. Es que yo quiero estar en la alabanza, quiero tocar la batería, me gustaría estar ahí. Ay, si tú no, espérate. Calmado. Les cortamos las alas. En lugar de ayudar al propósito de otro, le estorbamos a veces. Hay que tener cuidado. Pero resulta que este joven le creyó a Dios, a pesar de que sus hermanos no solamente no le creyeron, no solamente lo tacharon de soberbio y les caía regordo, le tuvieron envidia porque además sí era el consentido de papá. Estos hombres tan envidiosos, enojados con ese niño, lo vendieron como esclavo. Ustedes conocen la historia, pero a pesar de eso que él vivió, José no se derrotó, no le faltó la fe, él creyó. No, pero si Dios me dio un sueño, no uno, le dio varios sueños, Dios me dijo lo que yo iba a hacer. Esto que estoy viviendo no puede ser permanente. Esto que estoy viviendo no puede ser mi estado permanente. Y él seguía trabajando, él tenía gozo. Ahora entiendo por qué José tenía esa fuerza, porque muchos de nosotros honestamente te venden como esclavo y te hacen lo que ellos le hicieron. Yo estuviera súper triste, llorando, amargada, tirada en el piso. Pero él tenía fuerzas, porque saber el propósito y caminar en el propósito de Dios te da aliento. Te da esperanza de que tu situación no va a ser permanente, tu situación actual, porque tu propósito está allá. Así es que él seguía adelante y no fue todo. Ustedes saben que él llegó a la cárcel. ¿Por qué llegó a la cárcel? Le vamos a echar la culpa a la esposa de Potifar, ¿verdad? Porque yo siempre se la he hecho a la esposa de Potifar. Pero creo que él tenía que ir a la cárcel. Ahora me atrevo a decir que José tenía que ir a la cárcel, porque en ese lugar se encontraba el hombre que Dios iba a usar para poder llegar a cumplir su propósito. Porque estaba en la cárcel ese hombre y él tuvo que ir ahí para que pudiera después cumplir su propósito. ¿Y saben qué dice Romanos? Vamos a leer Romanos. Está en la Romanos 8:28 es. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Tú y yo, no es para todos. No a todos, las cosas difíciles que pasan, no a todos les coopera a bien, no a todas les es para bien. Las cosas difíciles que nosotros pasamos, si estamos en Dios, si amamos a Dios, es a nosotros que nos van a ayudar para bien. Y esto es conforme al propósito por el cual nosotros hemos sido llamados. O sea, nos va a ir bien conforme al propósito. ¿Ven? Todo está alineado. Es difícil, estás viviendo circunstancias, pero te va a ser para bien. Porque tú amas a Dios, estás en los propósitos de Dios y esto va a ser conforme al propósito de Dios. Te va a ayudar al cumplimiento de tu propósito. Así es que nos conviene
estar en los propósitos de Dios, nos conviene saber cuál es nuestro propósito también. Ahora, algunos de ustedes podrán decir, bueno, yo sé cuál es mi propósito, me siento seguro de cuál es mi propósito en esta vida, pero algunos otros no. Y yo sé que aunque tenemos varios años en la vida cristiana, algunos pueden decir todavía, pero ¿cuál es mi propósito? ¿Para qué estoy aquí? Quiero darles algunas pautas para que ustedes, como ayuda, para que ustedes puedan saber, puedan descubrir cuál es su propósito. Voy a terminar con esto, va a ser rápido. No quiero que se desesperen, porque quieren saber, ¿verdad? ¿Quieren saber cómo descubrir su propósito? ¿Quieren saber cómo caminar en ese propósito? O sea, ¿cómo saber que estoy caminando en el propósito? En primer lugar, dice actos de obediencia. En ocasiones, les voy a decir algo, en nuestra vida no vamos a saber de inmediato cuál es nuestro propósito. Lo vamos a ir descubriendo poco a poco, con actos de obediencia, con actos de fe, pequeños actos de fe, pequeños actos de obediencia. Cuando Dios te dice, deja de hacer esto o empieza a hacer esto. Cuando Dios te habla a tu vida y empiezan pequeños actos de obediencia. Porque qué bien sería que se nos apareciera como se le apareció a Josué y le dijo, tú vas a llevar al pueblo a conquistar la tierra prometida. O que nos dijera como Abraham, ¿verdad? Tú vas a ser el padre de muchas naciones. O como a tantos hombres que se les apareció. Pero a nosotros nos va a hablar de diferente forma. Quizás sí a través de sueños, quizá a través de una visión donde tú digas, yo me visualizo, yo por mucho tiempo me he visualizado de esta manera. Y a lo mejor es algo que Dios ha puesto en tu corazón, ha puesto en ti para que tú lo desees, porque te voy a decir algo, Dios nos diseñó con capacidades, con fortalezas, con habilidades para poder cumplir tu propósito, pero Él no nos va a obligar a hacer algo que no nos gusta. O sea, no es tu propósito acá. Aunque no te guste, aunque estés aquí, no. Acuérdate que el propósito causa satisfacción. Así es que cuando tú lo hagas, vas a sentir alegría. Vuelvo otra vez al punto. En ocasiones, esos pequeños actos de obediencia y Dios te va a ir mostrando poco a poco, conforme tú vayas obedeciendo, te va a ir mostrando el propósito, porque si en lo poco eres fiel, en lo mucho se te pondrá, dice la Biblia. Si en lo poco tú vas siendo fiel, Dios te va a ir entregando más y más y más. Otra de las cosas en las que tú tienes que tener cuidado es en tu diseño. Yo le puse tu diseño. ¿Por qué? Porque si tú eres hábil para hacer alguna cosa, por ejemplo, los chicos de proyección que son hábiles en esa área, pues está bien, ahí va a empezar a descubrir, ahí va a empezar a crecer. Quizá Dios use su vida para algo así. Quizá no, quizá como acto de obediencia lo están haciendo, pero Dios tiene preparadas otras cosas para ellos. Pero conforme a tu diseño, porque por ejemplo, yo no puedo decir, o Arqui o alguna otra persona, es que mi propósito es cantarle a Dios y adorarle, cuando tenemos una voz muy fea, ¿verdad? Es de acuerdo a nuestro diseño, porque Dios ya nos dotó. Observa, piensa, conócete, qué sé hacer bien, qué siento que me sale, pero sí perfecto, qué de lo que estoy haciendo en mi vida siento que, wow, disfruto y lo hago bien y tengo esa habilidad. ¿Qué es? Porque cuando les estoy hablando del propósito de Dios, no significa que todos vamos a estar predicando en este lugar. Significa que tu vida, en el lugar donde tú estés, con lo que tú estés haciendo, Dios la va a usar para sus propósitos. Dios la va a usar para ese plan de vida eterno
para la humanidad en el lugar donde tú estés, con las habilidades que tú tienes, con las destrezas que tú tienes y las que puedas desarrollar o vas desarrollando. Entonces tu diseño, pasión, es lo que les decía, ¿qué de lo que tú haces dices, wow, es que esto me encanta? O sea, sí es difícil, pero yo lo disfruto. Cuando lo hago, eso me llena de alegría, me llena de energía, me mueve, aunque sé que es algo costoso o difícil de hacer, pero eso me causa tanto placer, me apasiona, me encanta, yo disfruto hacerlo. Eso también te va a guiar para saber cuál es tu propósito. No estoy hablando de que, wow, me apasionan las carreras de carros. Y pues yo creo que pues si ni siquiera carro tenemos. No. Estoy hablando de una pasión genuina, de algo que tú haces y hay algo aquí al final, glorifica a Dios. Escribí esto, quiero que lo escuchen, porque no debemos de confundirnos de que porque, ay, no, es que a mí me gusta mucho los caballos, o me gusta mucho esto y pues yo siento que eso, no hay que confundir. Fíjense bien, tu propósito no será solo un beneficio personal. Escucha, bendecirá a los demás y tu propósito trascenderá. Tu propósito trasciende, no solamente es para ti, yo, primero yo, mi casita, yo y yo. Sí, a lo mejor estás haciendo cosas que disfrutas y que haces bien, pero cuando es todo yo, para mí, para acá, aquí, no, eso no es tu propósito bendice a otras personas. Tu propósito tiene que ver con que trasciende no solamente de ti hacia las personas, sino de lo que tú haces va a trascender hasta la eternidad. Tu propósito trasciende a la eternidad. Quiere decir que va a tener un efecto eterno, un efecto en la eternidad, que allá arriba vas a estar acumulando, no sé, los trofeos que Dios, las coronas que Dios tiene para ti. Dice, no solo es un impacto en esta tierra, sino para la eternidad. Y tu propósito glorificará a Dios. Lo que tú haces, tu propósito, lo que tú estás haciendo va a dar gloria a Dios. Va a glorificarlo. Entonces, con estas pautas, yo quiero que tú puedas evaluar, que tú puedas pensar. Lo que tú estás haciendo es parte del propósito. Son pequeños actos de obediencia. ¿Estás en el camino? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo está tu vida? ¿Estás en el camino del propósito? ¿O estás viviendo? A ver qué hacemos mañana. A ver qué sucede mañana. Oh, amor profundo, inmenso amor, de gozo llena el